Buenos días, hermanos y hermanas. Es un gran gozo volver a estar con vosotros en esta mañana como familia y también el privilegio de compartir la palabra del Señor con vosotros. Remedio para el cansancio espiritual. Vamos a leer el texto que Joel también nos acaba de leer, Hebreos 12, versículo 3. Este será el texto lema de este mensaje, pero también vamos a retroceder durante la predicación un poco a capítulo 10, a capítulo 11 y ir avanzando hasta este versículo. Hebreos 12, 3, dice la palabra del Señor. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Voy a ver si esto va. La epístola a los Hebreos es una carta, pero también es un sermón. El autor o el predicador, podríamos llamarlo, ha escrito lo que él mismo llama en el 13:22 una palabra de exhortación. El autor de la carta a los Hebreos está preocupado por el grupo de creyentes al que escribe. Le preocupa la situación espiritual de sus amigos. Les enfrentan a este grupo grandes dificultades y están profundamente desanimados. Están cerca de abandonar. Están espiritualmente cansados. Antes, este grupo de creyentes, esta iglesia a que escribe nuestro predicador, no estaban así. Si retrocedemos a capítulo 10, versículo 32, nos encontramos con una hermosa descripción de la fe y el gozo de estos creyentes poco después de su conversión. Dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. En ese momento pasado, estos creyentes habían tenido un gran fe y un gran gozo. Estaban fuertes y podían soportar grandes aflicciones. Estaban en ese momento dulce de su primer amor, después de haber conocido al Señor. Tenían esa fe que conquista reinos y mueve montañas. Nada podía quitarles el gozo del Señor. Pero el predicador, el autor de esta epístola, les recuerda a sus amigos de este tiempo pasado precisamente porque no es su situación actual. Han perdido el gozo. Su fe ha decaído. La llama está apagándose. Están en un estado de cansancio espiritual. Nuestro texto lema, versículo 3 del capítulo 12, menciona este cansancio y este desánimo de corazón, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Ser espiritualmente cansado es ser desanimado, estar desanimado en nuestro corazón. Quizás no hemos dejado de creer, pero tenemos pocas ganas. Quizás es difícil sentir verdadera motivación para las cosas de Dios.
Ser espiritualmente cansado es estar derrotado bajo nuestras circunstancias. Todos nos enfrentamos con grandes dificultades, retos relacionales, laborales, emocionales, físicos, espirituales, y nos flaqueamos. Además de faltar fuerzas físicas y emocionales, también nos faltan fuerzas espirituales para soportar las diversas pruebas que nos pueden sobrepasar. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4, 16, por tanto, no desfallecemos, antes bien, nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Hay tiempos en que nos identificamos plenamente con estas palabras. Vemos que nuestro exterior va deteriorándose, pero experimentamos esta renovación interior. Cansados físicamente, emocionalmente, pero renovándonos espiritualmente. Pero no siempre lo experimentamos así. Hay tiempos en que no podemos decir estas palabras de Pablo, porque vemos no solo que nuestro exterior, sino también nuestro interior va decayendo. No debería ser así, pero fácilmente puede ser nuestra realidad. Esa es la realidad del cansancio espiritual. El cansancio espiritual es la llama apagándose, es la fe decayendo, es el levantarnos por obligación y rutina, pero no por amor, es la falta de gozo, es dejar de orar porque ya es demasiado difícil, es dejar de alimentarnos de la palabra porque ya no me apetece. Esa fue la situación de estos hermanos creyentes a que escribe el autor de Hebreos, y podría ser nuestra situación. Y no lo dudes, el cansancio espiritual es una situación peligrosa. Sin tomar medidas, el cansancio espiritual y el desánimo puede derivarse en algo peor. Por ejemplo, lo que describe este mismo autor en Hebreos 3, 12 y 13. Una de varias advertencias que hace el autor a lo largo de esta epístola. En el 3:12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Si no tenemos cuidado, el cansancio espiritual puede llevar a un desánimo que produce apagamiento y abandono, derivándose en incredulidad, endurecimiento del corazón y el peligro de apartarse del Dios vivo. Y como dice en el 10:27, la horrenda expectación de juicio. Si nos encontramos en una situación de cansancio espiritual, hay que tomar medidas antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuál es el remedio, pues, al cansancio espiritual? ¿Cómo podemos vencer al desánimo? Quiero proponeros algo muy sencillo, muy conocido, pero algo que necesitamos volver constantemente. El remedio para el cansancio
espiritual es la renovación de nuestra fe en Jesús. El remedio para el cansancio espiritual es la renovación de nuestra fe en Jesús. Volvemos a nuestro texto principal, el 12:3. Dice, considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Ahí lo tenemos. Considerad a aquel. Considerad a Jesús. El remedio al cansancio espiritual es la renovación de nuestra fe en Jesús. Alguien dijo, entender a Jesús es la clave a todo el problema, la cura para la duda y la vacilación. Vamos a desarrollar esto en 2 puntos, la fe y Jesús. La fe y el objeto de la fe. El primer punto que vamos a considerar a continuación es una fe que mira más allá de la muerte. Y la segunda será una fe que mira a Jesús. Al final es la misma cosa, pero vamos a desarrollarlo de esta manera. Y para hacerlo vamos a retroceder de nuevo al capítulo 10, el texto que leímos antes, que describe este momento en el pasado, cuando los hebreos estaban entusiasmados y gozosos y podían soportar grandes cosas porque tenían una fe, eso que habían perdido. Vamos a volver a esto y luego seguir adelante, final del capítulo 10, cositas del capítulo 11, hasta llegar a principios del capítulo 12. Pues eso, antes leímos esta descripción del gozo y la fe de los hebreos en el pasado, y a continuación en el 10:35, el autor, el predicador, habiendo recordado de su pasado, les exhorta con estas palabras, 35, por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y poco después, en el 39, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces comienza el famoso capítulo 11 de Hebreos, este catálogo de ejemplos de fe a lo largo del Antiguo Testamento. Habla de Abel, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, y etcétera, etcétera, una larga etcétera de ejemplos y héroes de fe a lo largo de todas las Escrituras. En el 11:1 leemos, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe aquí tiene que ver con la esperanza, con la mirada hacia adelante, hacia el futuro, hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Es la certeza de lo que se espera. Nos habla de la confianza, de mirar la recompensa, y todo eso produce paciencia. La fe se expresa en un camino largo de paciencia, perseverancia, mirando hacia la meta. La fe que vence, la fe triunfante, la fe que soporta las pruebas, no es aquella que recibe la promesa en esta vida, sino aquella que persevera hasta el final, hasta la muerte y más allá de la muerte, porque está vinculada, está completada por la esperanza que va más allá de la muerte. Mira hacia la resurrección y hacia la ciudad celestial.
Hay una cosa curiosa, y os animo a volver a leer capítulo 11 en casa, no hay tiempo para leerlo todo en esta mañana. Hay una cosa curiosa en la lista de ejemplos de fe en Hebreos capítulo 11. Muchos de los ejemplos de fe en este capítulo no vieron el cumplimiento de la promesa, y el autor lo enfatiza, y vamos a leer un texto que nos indica eso en un momento. Algunos sí. Algunos recibieron y vieron el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho en su vida. Sara y Abraham vieron nacer el hijo de la promesa. Noé fue rescatado del diluvio por medio del arca. Pero muchos en esta lista, sino la mayoría, no recibieron la promesa. Si vamos a versículo 13, vamos a leer del 13 a 16, esto veremos aquí. Es un pequeño resumen de varios y dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolos visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿No es curioso? En el 13 enfatiza que no recibieron la promesa. Murieron en fe sin haber recibido las promesas. Porque su fe estaba en algo más allá de la muerte y un cumplimiento mayor de las promesas de Dios. Todo esto nos ayuda a enfocar bien y evitar posibles malentendidos sobre la fe. Creemos en un Dios que hace milagros y muchas veces oramos a Dios pidiendo un milagro y lo debemos hacer con fe. Todos tenemos alguna situación en que anhelamos ver un milagro por parte de Dios, una intervención divina, un cambio. Nos enfrentan situaciones que nos mueven profundamente y clamamos al Señor para que intervenga, que provee, que cambie alguna situación. Oraciones de fe, creyendo un milagro. El malentendido que debemos evitar es pensar que el creyente que ve su oración contestada y recibe el milagro es un ejemplo de fe, mientras el creyente que no recibe el milagro tiene poca fe. Eso es el error que debemos evitar. La fe vencedora no es la que necesariamente ve su oración contestada, sino la fe que persevera, no dejando de orar, confiando en Dios, recibe respuesta o no, porque su fe está vinculada a la esperanza que mira más allá. Debemos orar por esas situaciones, pero no debemos desanimarnos si no vemos esta respuesta por parte de Dios. Dios nos llama a perseverar hasta el final y tener esta mirada, esta esperanza que mira más allá. Fijaos en la lista, vamos a ver esto en la siguiente parte del capítulo 11. Fijaos en la lista que el autor desarrolla a partir del versículo 32. El predicador casi se da cuenta que no tiene tiempo para seguir nombrando uno por uno todos los héroes de la fe y comienza este resumen. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y hacemos una pausa aquí. ¿Escuchas esta lista de los héroes de la fe? ¿Escuchas sus hazañas? Lograron grandes cosas por su fe, vencieron por la fe. Cuando pensamos en los héroes de la fe, pensamos en Daniel en la fosa de los leones, pensamos en David ante Goliat, pensamos en Elías contra los profetas de Baal. Son los héroes de la fe y ganaron grandes batallas. Pero la lista no acaba ahí. Y los que siguen, ya veremos que son bien diferentes, también son ejemplos de fe. Lo retomamos donde lo dejamos en el 35b. Dice, y otros fueron torturados, no afectando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. ¿Ves la diferencia? La primera mitad de la lista, el Señor contestó sus oraciones y los rescató de sus pruebas, pero este segundo grupo no fueron rescatados, fueron ejecutados, sufrieron de muchas maneras. Pero ¿cuál es el veredicto en versículo 39? ¿Es que ellos fracasaron, estos, en la segunda lista, mientras los primeros vencieron? Pues no. 39 dice, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Estos, en la segunda parte de la lista, son ejemplos de fe porque seguían creyendo en la promesa de Dios hasta la muerte. No se rindieron, no se cansaron y soportaban todas estas aflicciones hasta la muerte, porque creían en una promesa que va más allá de la muerte. Dios había provisto, dice el 40, algo mejor para nosotros también, incluidos en este grupo, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Qué es esto algo mejor? Ya veremos en breve. Podemos caminar por fe y ver las contestaciones de Dios en nuestra vida. Y podemos caminar por fe y no ver las contestaciones de Dios en nuestra vida, de aquellas cosas que anhelamos tanto. Y los dos son ejemplos de fe, si perseveramos hasta el final. ¿Qué es este algo mejor? Tenemos la pista en versículo 35, volviendo a esto. Es como el versículo bisagra entre las mitades de la lista. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. ¡Guau! ¿Te imaginas esto? ¿Hay un milagro mayor que esto? Tu hijo, tu marido muerto y Dios
le resucita. Ocurrió en los evangelios. Lázaro, con algunos más, el Señor los levantó de la muerte. ¿Hay un milagro mayor que esto? Pues sí, hay algo mayor. Porque como sigue el versículo, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, no fueron resucitados, a fin de obtener una mejor resurrección. Una mejor resurrección. Esa fe que persevera sin recibir la promesa hasta la muerte es la fe que triunfa, porque ve más allá de la muerte y tiene la confianza plena y esperanzadora de una mejor resurrección. Así que la respuesta al cansancio espiritual es la fe que mira más allá de la muerte. ¿Y cómo se expresa esta fe? Seguimos a capítulo 12. Vamos a leer versículos 1 a 3. Y el gran por tanto. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Aquí vemos la fe puesta en acción, mirando la meta, corriendo la carrera que tiene por delante, como con paciencia, dejando atrás, despojándonos de todo peso y del pecado, siguiendo el ejemplo de los que nos precedieron en su paciencia y perseverancia y esperanza. Y es más, es una fe que mira a Jesús. Sigue el ejemplo perfecto de aquel de quien estos, en capítulo 11, son testigos. Son testigos de aquel que fue a la cruz. Seguimos el ejemplo de aquel que cumple, que realiza las promesas en que esperaban. Y esto nos lleva al segundo punto. Entonces, el remedio al cansancio espiritual es la fe que mira a Jesús. Es posible tener una fe que persevera hasta el final, hasta la muerte, porque esta fe mira más allá de la muerte, porque hubo alguien que perseveró en su carrera hasta el final. O sea, el segundo punto es lo que cumple el primer punto. Podemos tener una fe que mira más allá de la muerte, porque Jesús perseveró en su carrera hasta el final, hasta la muerte, y luego venció la muerte. Jesús perseveró hasta la muerte y esa de cruz. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Jesús no fue rescatado antes de morir. Incluso os acordáis que oró en el jardín de Getsemaní: Padre, si es tu voluntad, quítate de mí esa copa. Pero el Padre no contestó a esta oración. La copa no se le fue quitado. Tuve que tragar esa copa de la muerte y de la ira de Dios. Jesús nos amó hasta el fin y murió por los pecadores. Él no se cansó ni se desanimó, siguió
hasta el fin. Y Dios lo levantó de los muertos y venció a la muerte. Y Jesús logró esa mejor resurrección. Jesús abrió la puerta a esa patria mejor, a la ciudad celestial. Así también el autor lo expresaba en capítulo 2, 14, cuando dijo: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Es la obra de Cristo, hermanos, en su muerte y resurrección, que da sentido a esa fe que persevera hasta el final. Únicamente esto da sentido a nuestras vidas y nuestra fe. Es únicamente la muerte y la resurrección de Cristo que da sentido a lo que tenían antes estos hebreos, cuando dijo en el 10:34: aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más dura posesión. Esto es lo que da sentido a nuestros hermanos que sufren persecución en muchos lugares del mundo. Esto es lo que da sentido a las aflicciones que tenemos que soportar cada uno de nosotros. Al final, la fe, la clave de la fe es que mira a Jesús, pone su confianza en Él. El poder de la fe reside en su objeto. Tener fe, ¿quieres tener más fe? Tener fe no es cuestión de creer grandes cosas o tener una gran capacidad de creer. La fe cristiana es confiar en Jesús y es mirar hacia adelante, hacia la mejor resurrección que Jesús ha ganado, porque Jesús es el autor y el consumidor de la fe. Él es la fuente, Él es quien nos da la fe para seguir caminando paso a paso. Él ha cumplido las promesas. Caminamos con Él. Tener fe es seguir aferrados a Él en todos los altibajos de la vida, también cuando caminamos en la oscuridad. Somos como niños pequeños. Cuando un niño pequeño agarra la mano de su madre o padre, pues está sostenido no por la fuerza de su mano pequeñito, sino por su mano grande. ¿Cuál es el remedio del cansancio espiritual? Es la fe que persevera hasta el final. Pero no porque nuestra fe sea fuerte, sino porque está mirando a Jesús. Esa fe que ve más allá de la muerte, que espera la mejor resurrección, que pone los ojos en Jesús, quien perseveró hasta el final. El remedio del cansancio espiritual es esto. Entonces, considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, elevamos nuestros pensamientos hacia ti y sobre todo recordamos en estos momentos tu Hijo, la carrera que Él corrió, que perseveró hasta el final, hasta la muerte de cruz, y que venció la muerte mediante la resurrección, y ahora está sentado a tu diestra. Te alabamos, Señor, por esta obra de Cristo, porque está acabado, y es la garantía de nuestra esperanza. Pedimos, Señor, que nos proteges y nos rescates de cansancio espiritual, de desánimo,
que vives nuestros corazones, no porque somos fuertes y no porque tenemos una fe fuerte, sino porque nos has permitido mantener nuestros ojos en Jesús. Y así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.